Familia, no lo van a creer. Estoy ahora mismo en el lugar más salvaje de toda Cuba. ¿Lo conoces? Sean todos bienvenidos a la península de Guanacavives. Y es que este lugar es reserva de la biosfera desde el año 1987. Observen ustedes ahí, esta es la cerquita que se escoge para protegerte, ¿no? Para que no te pase nada, pero yo he decidido, en términos de aventura, de hacerlo por aquí, miren, directamente con ellos y llegar con ellos hasta la laguna. Estoy mirando a todos lados porque realmente aquí me puede aparecer un cocodrilo en cualquier momento. No estoy inflando, no estoy exagerando para nada. Así que si no tienes miedo y a ti también te apasiona conocer lo que no pudiste conocer por X o por Y y quieres apoyarme en este proyecto, pues nada, te invito a que me acompañes. Esto es Vámonos con Juanca. No, yo no lo puedo creer. Nada, ¿qué es esto? A todos los lados, porque realmente, bueno, es un momento... Voy a caminar por el criadero de cocodrilo, aunque este sea mi último video de YouTube, en dos paticas. Pero esto es así, o soy yo que tengo un cabezón enorme. No me cierre el casco. Y mira donde el flaco me quiere llevar, en la moto. Ustedes saben que yo le tengo tirre a las motos, Candela. ¿Cómo se llama ella? Eutelia. Eutelia, ¿por qué Eutelia? Porque Eutelia es una moto de guerra. De guerra. Una moto de guerra. Eutelia. Nada, no me sirvió el casco, parece que tengo la cabeza muy grande. Tremenda cabeza. Eutelia. Dice que va. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Aquí, por supuesto, no se puede entrar sin autorización. Tienes dos maneras de hacerlo. O lo que te había explicado en el video anterior de que te arrendaras en una casa de renta en la bajada y después llegas hasta el centro de visitantes y sacas ahí el servicio de un guía, o te rentas en uno de los hoteles que están aquí dentro. Pero creo que no están funcionando los de aquí adentro del Cabo. Estamos entrando ahora mismo en las instalaciones del Hotel Villa Cabo San Antonio. Anteriormente era el campismo popular Las Tumbas, para el cubano de a pie, que tenía pocos ingresos. Bueno, dejó de ser campismo, lo convirtieron en hotel, pero en estos momentos no está en funcionamiento porque no le han asignado la fuente de energía eléctrica o la famosa planta para poder brindar servicio. Nada, estas cosas nada más ocurren aquí. Conclusiones, ni ingresa pesos cubanos ni ingresa moneda libremente convertible. Así que economía va para arriba, ninguna. Y sin duda alguna, una parada obligada que usted tiene que hacer una vez que ya usted logra la autorización para entrar a este lugar es este que le estoy presentando en estos momentos. Esta belleza natural recibe el nombre de Poza Redonda. Aquí, según me comentan los especialistas, hay una combinación de agua dulce con agua salada porque fíjense que ella se comunica de alguna manera con el mar. Y no sé si ustedes logran ver desde aquí mismo la presencia de varios peces. Increíble, ha de tener una profundidad de 5 hasta 10 metros. Y según me comenta mi amigo el Flaco, esto forma parte de un sendero que se denomina Del Bosque al Mar. Precisamente empieza en un orquidiario y termina en este hermoso lugar. El objetivo fundamental es llegar al punto más al oeste o el punto más occidental de Cuba, que es el Cabo San Antonio. Pero cómo estar en la península de Guanacavives y no enseñarte las curiosidades que nadie nunca ha enseñado. Y esa es una de las cosas que nos distinguen, estar siempre arriba del detalle. Ahí están observando ustedes un Macao. Siempre hay una curiosidad. ¿Sabían ustedes que el Macao realmente no tiene concha? Él solamente se mete en las conchas de aquellos moluscos que ya han perecido y entonces se apodera de ella y la coge como su casa. ¡Wow! Mírenlo ahí. La gente no sabe que la península de Guanacavives guarda grandes recursos naturales, playas vírgenes. Miren esos colores, miren esa combinación de colores. Playa el francés. Cenotes, cuevas, animales salvajes, increíbles realmente. Tremendos chismes y tremendos bretes con los corsarios y los piratas. Aquí los nombres de las playas tienen nombre de corsarios y piratas. ¿Sabías eso? Un dato que no te había dado para que lo conozcas es que las playas de Guanacavives, casi el 100% de las playas adquieren su nombre producto de los piratas de la época que habitaban en esa misma playa. Wow. Los piratas, por ejemplo, en la próxima que viene, el pirata de esa playa se llamaba Perjuicio, y después Resguardo y el Holandés. Hay una playa que se llama el Holandés que adquiere el nombre producto de que el pirata que vivía en esa área, en esa playa, era de Holanda, y entonces adquiere la playa el nombre del Holandés. Y así casi el 100% de las playas de Guanacavives
adquieren su nombre por los piratas de la época. Entonces por aquí deben haber tesoros escondidos, mi Aquí hermano. hay tesoros escondidos. Uno de los más famosos es el de Perjuicio y el de Resguardo, que supuestamente todavía está escondido. Flaco, ¿tú te imaginas que nosotros nos encontremos un tesoro? ¿En serio, Juanca? ¿Ya eso para qué? Chócala aquí. ¿Para qué, Juanca? ¿Para qué? ¿Para qué? Ni hablar de eso. Ni hablar de eso, ¿no? ¿Qué? ¿Sabían ustedes que tardaron casi 17 años en descubrir el Cabo de San Antonio? Te explico rápido. Ustedes saben que fuimos conquistados por los españoles en el año 1492. Y no fue hasta el año 1509 que ellos dieron con este lugar. O sea, actualmente Península de Guanacavive y después al final Cabo de San Antonio. Dicen los que saben, a mí no me crean, que exactamente fue el 9 de enero de 1509 cuando ocurre el descubrimiento del Cabo San Antonio. Y le ponen precisamente este nombre por la fecha en el calendario. Una iguana ahí, sí. Una iguana de arriba. Increíble esta parte aquí. Sí, dale ahí. Oh. Bueno, familia, están observando ustedes lo que se le denomina como un volcán de sargazo. ¡Míralo ahí, loco! ¡Míralo ahí, loco! ¡Coño! ¿Lo vieron? ¿Viste eso, flaco? Explícale, flaco, aquí a la gente. Sí, eso es un volcán de sargazo. Realmente el mar, cuando está bien furioso, por la parte de abajo, o sea, por abajo de la roca de ese diente de perro, hay un túnel y ahí justamente donde está el volcán hay una claraboya que respira hacia arriba. El agua viene empujada por el mar junto con el sargazo, va saliendo el sargazo por el hueco hacia arriba y se forma entonces ese volcán que están viendo que cuando el mar está bien bravo surge como una lava hacia la derecha. Increíble como, pero lo cogimos, ¿viste? Y es que sin duda alguna, familia, este lugar ha sido bien conservado durante todos estos años. Sí, el problema es que si no hacemos esto, no conoces verdaderamente el Cabo San Antonio. La gente piensa que el Cabo San Antonio es el faro Roncal y ya no. El Cabo de San Antonio es todo lo que te estoy mostrando. En memoria de la doctora María Elena Ibarra Martín, de la Universidad de La Habana, la iniciadora de este estudio y protección a las tortugas marinas. Está bien, muchas gracias. Sí, la doctora pidió en sus últimos deseos, por el amor que ella sentía por este tipo de lugares, de las tortugas y de la biología marina, que cuando muriese, bueno, que la incineraran y sus cenizas que descansaran justamente en esta playa. Este es el lugar donde cuando anidan las tortugas vienen los especialistas a vigilar ese anidamiento para cuidarlas también. Y en este lugar acampan en protección a estas tortugas. Esta debe ser su mesa para comer. Aquí deben armar la cocina, flaco. Así, míralo aquí. Mira aquí, resto de que se cocinó con carbón. Me imagino que en esta zona de acá sea la zona de baño. Miren esto, que farallón más bonito. Sí, esta debe ser la casetica donde ellos duermen. Por acá esta debe ser el área donde ellos me imagino que se guarezcan del sol. Y aquella que tenemos allá es la playa donde anidan las tortugas. Bueno, esto le llaman la laguna de Caleta Larga. Es un hábitat natural de cocodrilos, no es que están aquí presos ni nada. Estos cocodrilos viven en toda esta zona cenagosa, que esta ciénaga se comunica mediante estero entre la laguna y la costa norte. Nada, voy a caminar por el criadero de cocodrilos, aunque este sea mi último video de YouTube, en dos paticas. Porque tú tienes que estar loco, compadre. Sal de ahí, mi hermano. Es que yo realmente tenía que estar aquí arriba. Pero quería vivir la experiencia de poder estar en un lugar como este directamente con los cocodrilos en los huevos que ellos ponen en sus criaderos. Observen ustedes ahí, esta es la cerquita que se escoge para protegerte, ¿no? Para que no te pase nada, pero yo he decidido, en términos de aventura, hacerlo por aquí, miren, directamente con ellos y llegar con ellos hasta la laguna. Estoy mirando a todos lados porque realmente aquí me puede aparecer un cocodrilo en cualquier momento. No estoy inflando, no estoy exagerando para nada. Tengo que estar observando constantemente para todos los lados porque realmente, bueno, es un momento... cojones. Y estoy aquí directamente con los cocodrilos de la península de Guanacavive, cojones.
Nada, en esta ocasión te traigo una nueva aventura. Es una aspiración personal, un deseo que tenía hace mucho tiempo. Y es nada más y nada menos que poder visitar a la señora La Habana con el arroz tempranito. Nos vemos la próxima. Usted es la Cabo de San Antonio. Bueno, quiero decirles súper emocionado haberle dado cumplimiento a este sueño que tenía. Ustedes saben que lo que me propongo lo logro, lo hago por mí, lo hago por ustedes, lo hago por el canal. Gracias a todas las personas que han contribuido con esta aventura, gracias a todas las personas que han creído en este canal para conocer Cuba. Es para mí un placer poderles mostrar el punto más al oeste o el punto más occidental de Cuba.